Hola, ¿qué tal? Estamos aquí A Contragolpe, este programa que es muy suyo desde hace ya muchos años. Lo saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, con el gusto de encontrarnos como cada mañana de domingo en este espacio. Fíjate que el pasado día martes cayó una lluvia que, no lo exagero, pero a 10 metros de distancia no se veía nada. En otras palabras, era una cortina de agua increíble. Bueno, pues ojalá todo esto resulte en una buena cosecha agrícola y además en que el clima se empareje un poco para que disfrutemos de este hermoso Oaxaca. Claro, y también uno de los comunicados de Zapao fue que aún cuando ya ha llovido durante varios días, los mantos freáticos que surten de agua a la zona conurbada, pues no se han cargado. Entonces tendríamos que seguir considerando la posibilidad de cuidar muchísimo el agua, de no desperdiciarla, de administrarla, porque no es que no se la quieran mandar a una colonia, es que la están dosificando, a veces pasan 3 y hasta 4 semanas para que volvamos a recibir el agua. Entonces hay que ponernos a hacer un plan de cuidado del agua muy serio a nivel doméstico y como zona urbana también. Por favor, reporte cualquier fuga de agua que vea usted en las calles, porque resulta ser paradójico, pero mientras hay sequía, no hay prácticamente esas fugas. Pero empieza a llover y entonces las tuberías se desasolvan con la propia agua, pero al mismo tiempo se revientan, o bien ya están muy viejas y requieren un mantenimiento que lamentablemente se les da cuando ya está la temporada de lluvias. Así es que reporte cualquier pequeño o gran problema que tengamos en fuga de agua. Claro, y además no olvidemos que somos un sistema y que todo está conectado, que si contaminamos, que si tiramos basura, que si nuestras descargas son hacia las corrientes de los ríos o hacia los arroyos, que si usamos demasiada agua en casa, pues todo eso se va a reflejar ya no en el mediano plazo, sino en el corto plazo. Entonces sí hay que ponernos a trabajar muy fuerte en cómo cuidamos el medio ambiente. Bueno, Conchita, pues yo creo que ya llegó el momento en que escuchemos esa cálida voz, cada día más hermosa y más interesante, de Solecita Alvarado, que nos habla sobre todo lo que es el ámbito cultural de esta semana. Adelante, Sol. Gracias, licenciado. Gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Un gusto saludarlos este domingo de agosto del 2022. Esta semana el coro de la ciudad de Oaxaca cumplió 32 años de cantarle a Oaxaca. Desde aquí enviamos una felicitación a todos sus integrantes y en especial a su querido director y amigo, el maestro Israel Rivera. Les platico que tuvimos muchas inauguraciones, exposiciones presenciales. El Museo de Filatelia de Oaxaca, el MUFI, abrió Monedas de México, 5 siglos de historia, un recorrido por nuestra historia a través de la numismática nacional. La colección, formada por 15 apartados temáticos, cuenta con más de 600 monedas de distintos materiales, motivos y formas, ordenadas cronológicamente, que recorren la política, el arte y los cambios económicos que ha experimentado el país a lo largo de la historia. También el MUFI abrió su buzón de la Calaca 2022. Para participar, debes enviar tu postal con una ilustración alusiva al Día de Muertos, usando la técnica y estilo que gustes. Las piezas recibidas formarán parte de la exhibición de este año. Visitas de lunes a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde y toda la información en las redes sociales del Museo de Filatelia. El pasado viernes 19 de agosto se inauguró en la Casa de la Cultura Oaxaqueña la exposición Terraria, Paisajes de lo Íntimo, de la maestra Ariadna Rojas. Visita la Galería Alfonso Rivas de la CCO de lunes a viernes de 3:30 a 6:30 de la tarde. La Casa 8 Regiones, ubicada en lo que era la Casa Oficial, ofrece este mes de agosto 3 exposiciones. Espíritus de mi Tierra, la primera, que muestra las finas piezas de joyería artesanal inspiradas en las 8 regiones del estado, elaboradas por el maestro Jacobo López y labradas en técnicas tradicionales como la filigrana. También han formado una muestra con las piezas ganadoras de la emisión número 22
del Premio Estatal de Arte Popular Benito Juárez 2022, con obras textiles de barro, de fibras naturales, madera, cantera, palma, miniaturas de hueso y plomo, cartonería y otros materiales. Y por último, en la sala de exposiciones dedicadas a creadores y creadoras contemporáneos, se exhibe la obra pictórica y escultórica del maestro Rolando Rojas bajo el título De colores para la luna. Las visitas son todos los días de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el acceso es gratis. Me despido. Recuerda que es importante continuar con los cuidados y observar el protocolo sanitario. Para asistir a las exposiciones y actividades presenciales es necesario el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos. Sigámonos cuidando. Recuerda que este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos y regálanos un like. Un abrazo y que tengas un excelente inicio de semana. Muchas gracias y felicidades a Conchita, que esta semana fue su cumpleaños. Felicidades. ¿Cuántos años cumpliste, Conchita? No digas. No, sí puedo decir con gusto. Yo soy de 1967 y llegué a los 55 años de edad. Ay, pues es una chavita todavía. Pues no tanto. Pues comparada conmigo eres una bebita. Ay, sí. Bien, pues muchas gracias, Solecita. Muy amable con tu comentario. Oye, Conchita, ¿qué tenemos hoy de comentario adicional en términos culturales? Sí, pues gracias y bueno, aprovecho, licenciado, para agradecer también a toda la gente que me felicitó. Muchísimas gracias, recibir sus saludos siempre llena el corazón y por supuesto que sí nos unimos a la felicitación del coro de la ciudad, un gran espacio desde hace 32 años, el maestro Israel Rivera Pérez, su fundador, era un extraordinario ser humano, generoso, bueno, un gran músico y yo creo que hay una raíz muy fuerte en ese coro que tanto ha regalado a Oaxaca. Y la buena noticia que tenemos también para nuestro público, y ya lo habíamos empezado a comentar desde la semana pasada, es que el licenciado Guillermo García Manzano está trabajando, pero bien duro, porque ya nos va a obsequiar nuevamente Oaxaca Espacios Culturales, una publicación que se agota, que se va agotando y que ahorita ya no la hay en las librerías y que por lo tanto pues tiene que ser trabajada, tiene que ser actualizada porque hay muchas cosas nuevas en esta edición que se está preparando y ya les estaremos comentando, ¿verdad, licenciado? Aquí en este espacio sobre cómo vamos a hacer la preventa y cómo vamos a tenerla disponible para ustedes. Yo creo que sí, además tú lo has repetido muchas veces en algunos programas anteriores. Cuando hablas acerca de que es un libro de consulta, sobre todo para los escolares, porque sí son pequeñas cápsulas. Ustedes recordarán que en 1982 se cumplieron 50 años de que Oaxaca fuera elevada al rango de ciudad, y con motivo de ello se hicieron una serie de publicaciones muy importantes en la obra pues, de don Pedro Vázquez Colmenares, que era el gobernador de aquel entonces. Bueno, pues bien, entre otras obras se eligió Oaxaca Espacios Culturales, que ya tenía algún tiempo de haberse realizado como programas radiofónicos en microcápsulas que permitían pues adentrarse en el conocimiento más profundo de Oaxaca, porque la filosofía que hemos seguido al respecto es nadie ama lo que no conoce, y conociéndolo lo protegemos, lo queremos, lo preservamos. Así es que esta cuarta edición espero que cumpla el mismo cometido. Yo pienso que sí, licenciado, y es un gran regalo para Oaxaca, y yo pienso que mucha gente va a estar interesada en llevarse a su casa, a su biblioteca, Oaxaca Espacios Culturales. Y bueno, pues prácticamente vamos a hacer nuestro primer corte. Nuestro invitado es un invitado al que queremos mucho, ya se lo estaremos anunciando en un momento más. Por lo pronto queremos invitarles a que se queden en este espacio que se transmite gracias a La Mexicana en el 570 de AM y en el 94.9 de FM y que reciben ustedes en las redes sociales Spotify, Facebook y YouTube. Gracias por sus comentarios, por las veces que lo comparten, por las veces que lo escuchan. Aquí seguiremos mientras ustedes quieran seguir escuchando este mensaje. Quédese, ya empezamos. Estamos en A Contragolpe.
espacio cultural. El jarabe mixteco. Allá por la segunda década de este siglo, conocí con mi padre la mayor parte de los pueblos de la Mixteca, con sus sones y sus costumbres, lo que me indujo a transcribir los que consideré los más representativos de mi amada patria chica, para presentarlos en forma de jarabe frente al tapatío que entonces se hacía llamar jarabe nacional. Así nació el jarabe mixteco y se presentó en la capital de la República por vez primera con dos discípulos míos, Paz Melgarejo y Ramos y Cipriano Villa Hernández. En 1945 comenzó a formar parte de nuestra tradicional guelaguetza. Así se refiere al jarabe mixteco su recopilador, el profesor Antonio Martínez Corro. Esta serie de sones y danzas regionales, originaria de las mixtecas de los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, que integran el jarabe mixteco, se pueden clasificar en los siguientes cuadros. Invitación. El macho o baile de los arrieros. El chandé, escenificación pintoresca de la casa del conejo por una zorra. El palomo. El oaxacado. El toro. Y el jarabe final. Jarabe mixteco, ofrenda oaxaqueña de arte y de sentir populares. Un espacio cultural. Pues ya estamos nuevamente aquí en la Contragolpe, regresando con algunos comentarios que creo que van a ser de interés. Y aunque parezca repetitivo, porque nos vamos a referir a nuestras fiestas máximas, la verdad es que no es agotable el tema tan fácilmente como se podría llegar a suponer, porque hay mucho que comentar. Y desde luego, lo que aquí digamos va a ser una crítica positiva. No tratamos de destruir ni simple y sencillamente satanizar a quien participa, organiza, promueve, difunde. No, simplemente hacer algunas precisiones que creo que son importantes, porque es como lo decimos, la fiesta máxima del estado de Oaxaca, los lunes del cerro, y su guelaguetza, lo cual, entendiendo que se evoluciona constantemente, no quiere decir por ningún concepto que se deteriore totalmente. Así es que para ello hemos invitado a... Está con nosotros y saludamos con mucho cariño a nuestro amigo José Demetrio Quiroz Alcántara, pues a quien conocemos por su fuerte amor por Oaxaca, por la manera en que ha vivido muchas de las tradiciones, muchas de las fiestas, y también por las opiniones contundentes y por las opiniones que también tiene sobre esto que comentaba el licenciado Guillermo hace un momento, que es la oportunidad de mejorar cada una de las experiencias que tenemos o cada año que vivimos la fiesta. Entonces, bueno, pues bienvenido, José Demetrio, qué bueno que estás aquí. Hola, buenos días. Buenos días, José Demetrio. Yo quiero ser muy preciso. Cuando allá en años anteriores a Contragolpe editó un libro que se llamó y se llama Centeo en los lunes del cerro, tú fuiste uno de los coautores del mismo. Y ahí tu participación se denominó por ti mismo, amo la guelaguetza, pero amo más los lunes del cerro. Y creo que hay que profundizar sobre eso, porque la verdad es que la guelaguetza es hermosísima como espectáculo. Y como tradición es más importante aún los lunes del cerro. Adelante. Bien, desafortunadamente por cuestiones de mercadotecnia parece que se les hizo muy largo el nombre de fiestas de los lunes del cerro y alguien a nivel administrativo cambió por fiestas de la guelaguetza. Recordemos que los lunes del cerro pues ya tiene varias centurias de que se han realizado en Oaxaca y que precisamente son los dos lunes siguientes a la fiesta de la Virgen del Carmen. Las actividades que se hacían originalmente pues era el paseo hacia el cerro, después de terminada la misa
en el Templo del Carmen Alto y un convivio que realizaban los frailes. Se iba a comer, a pasear en el cerro, a buscar azucenas, ver en lontananza el bellísimo valle de Oaxaca, donde todavía había terrenos de sembradura, esta serpiente plateada que era el río Atoyac, el Jaratlaco por estar sumido casi y su poco caudal casi no se apreciaba, y todos los cerros que enmarcan nuestra ciudad. Desafortunadamente, la Guelaguetza no es fiesta de los oaxaqueños, según el sentir de muchos de nuestros conciudadanos. Ya no puede uno tener acceso a la festividad, ya no hay oportunidad de subir al cerro con toda la familia como se hacía antes. Hay muchas facilidades que se le brindan al turismo, transporte gratuito, señalizaciones, etcétera, pero la esencia de la fiesta de los oaxaqueños es el lunes del cerro, no la Guelaguetza. La Guelaguetza llegó como una parte más de todas esas actividades. Recordemos que pues iniciaba con la clásica de los lunes del cerro, y allá en otros tiempos, cuando mi mamá era estudiante de primaria, pues las tablas rítmicas del maestro Manilla, de Chico Cocina, los bailes que algunos grupos de entusiastas montaban y que no eran precisamente de la Guelaguetza, el cochinito encebado, el palo encebado, y no podía faltar el box ni la lucha libre, a la cual eran aficionados muchísimos de los oaxaqueños. Y todo esto ya quedó en el olvido. Recuerdo mucho a mi madrina, la profesora Isaura Roque, quien organizaba a los niños de la escuela Pestalozzi para que junto con los niños de la Abraham Castellanos, la Basilio Rojas, la escuela tipo, la anexo a la normal, salieran por las calles de la ciudad a cantarle las mañanitas y terminaran en la rotonda de la Azucena, que pues ya también pasó a ser parte de la historia. Pedro Gringoide, un afamado periodista, dijo que era el día de campo citadino, porque realmente era eso, subir al cerro después de la fiesta del Carmen con la familia, y ahora se ha perdido todo eso. Si alguien tiene la oportunidad de acceder con un boleto, pues irá solo. Ya esos puestos de comida que tan prolijamente se describieron en el libro, pues ya pasaron a la historia. Ya no vemos a las señoras de la barbacoa, los vendedores de frutas tradicionales. Ahora se dan concesiones a compañías refresqueras y a otro tipo de empresas para que solamente sus marcas sean las oficiales de una fiesta que obviamente no era oficial licenciada. Así es la triste circunstancia que estamos viviendo en la actualidad. Se hacen un montón de actividades que pues han sido llamadas inapropiadamente como convites, porque solamente los convites en Oaxaca son de tipo religioso. Demetrio, nos estás haciendo ahorita, porque esto de los convites es otra parte bien importante de comentar que ocurre ya en el centro de la ciudad, pero esto que ocurre en el cerro puede dejarnos como con muchas preguntas en el aire. Primero, porque la sociedad de los años 2022, en Oaxaca del 2022, pues quién sabe si subiría al cerro el día lunes, porque son días de trabajo. Segundo, este transporte que se pone, si es un transporte, no es un transporte en el que tienes que mostrar visa de turismo o algo. Tú lo paras y te subes y te lleva al cerro. Y tampoco hay para subir al cerro un torniquete que diga traes boleto o no, porque la sección C y D son secciones a las que puedes acceder. La otra parte que me parece muy importante es esta parte, Demetrio, en la que dices, pues sí, pero ya no hay dónde ir a comer, dónde ir a disfrutar, porque hicieron una serie, lo comentábamos con el licenciado, de instalaciones que ya impiden que se suba uno al cerro así libremente. Puede subir por esos corredores que están ocupados por la gente que hace fila para acceder al auditorio.
Pero de esos elementos que tú ves que ya no están, ¿cuáles crees tú que serían los indispensables para mantener en el cerro? Porque pues sí se han hecho adecuaciones, sí, porque como decía el licenciado, todo es perfectible y cada año se van buscando nuevas formas. Pero ¿cuáles son las que crees tú que la gente extrañe y por las que ya no sube al cerro? Porque vimos este año subir más gente para ver un concierto en la noche que en la mañana temprano de lunes para cantar las mañanitas, porque la gente por alguna razón dejó de cantarle las mañanitas a Oaxaca también. Mira, en la mañana del primer lunes salí a caminar como acostumbro. Obviamente, solamente estaban ahí la gente que estaba prestando servicios, Sí. algunos expendedores de memelas y de café. Nada más. Gente de Oaxaca que subiera al cerro, Ya no. ya no hay. Y luego, yo recuerdo que para muchos era importantísimo que se pusieran dos señoras de San Martín a la entrada del túnel con sus barriles de tepache. Otra tradición que se perdió fue precisamente consumir tepache. Una marca cervecera en cierta ocasión les prohibió que esas señoras que cada año subían a vender, y como te lo decían, lo quiere suavecito, es decir, sin fermentar, o picadito, para curarse la crudita con sal de chile, de gusanito, su verdura picada y su chilito verde. La comida, porque solamente ya las mismas señoras que venden todo el año son las que ya se apropiaron de esos espacios y ya no dejan que nadie más venda. Hay una saturación en la demanda y sí te atienden, pero se tarda mucho el tiempo en la preparación de lo que tú vas a comer y son contados los puestos que se ponen. Ya, como decíamos, yo no vi la venta de cuajinicuiles, granadas, duraznos, membrillos, toda esa fruta que era tradicional consumir precisamente en el Día del Cerro, y que muchos de los paisanos que venían a la fiesta, pues vendían algo y tenían para disfrutar ahí su dinerito, como se decía en el hablar de los oaxaqueños. Es terrible que solamente puedas conseguir refrescos de determinada marca, agua embotellada, ya no hay esas tradicionales aguas frescas, no hay nieves, nada con la que nada de lo que estábamos acostumbrados a consumir. Obviamente, son muchas las cosas que se fueron conformando poco a poco para darle la grandiosidad a las festividades de los lunes del cerro. Ahora ya nada más es la guelaguetza. Todo eso se acabó, ya los alumnos no están en clases en este periodo y por lo tanto ya no es posible llevarlos a cantar las mañanitas. Me parece que los chirimiteros anteriormente salían del Zócalo, subían al cerro a tocar las mañanitas y luego bajaban el Carmen Alto a entonarle sus mañanitas a la Virgen. Ahora ya nada más se quedan para la participación con los grupos que van a iniciar el programa. Claro. Demetrio, mande. Vamos a continuar ahorita porque es bien interesante cómo nos estás describiendo estas transformaciones que nuestra fiesta pues ha presentado y que de alguna manera pueden estar también trastocando la esencia de este espacio festivo para Oaxaca. Pero la invitación es para que nuestro público continúe acompañándonos en este ejercicio de memoria colectiva y en este buscar también alternativas para una fiesta más nutrida y con más sentido. Quédese en este espacio. Estamos en A Contragolpe.
Pues ya estamos nuevamente aquí en la contragolpe. Y bueno, es muy interesante lo que nos está diciendo José Demetrio, porque son los antecedentes de cómo se vivía antes, pues las fiestas de nuestro lunes del cerro, que por cierto, desde que se tienen noticias, ya sea a través de la tradición, a través de la conseja, a través de pues la comunicación de boca a boca, de generación en generación, pues nos damos una idea más o menos de lo que pudo haber sido los lunes del cerro. Pero pero, yo creo que sí ha habido un cambio drástico, fue a partir del año 2006. 2006 porque de alguna manera se politizó también los procesos que se vivían en el Cerro del Fortín. Ya entonces había pues una guelaguetza alterna que se ubicaba directamente en las afueras de la ciudad, y no mal recuerdo, en los campos tecnológicos de Oaxaca. Y bueno, pues de una u otra suerte, pues había muchas amenazas, inclusive en algunas ocasiones quisieron pues, bloquear la Guelaguetza, y entonces se tomaron algunas medidas precautorias. Entre otras cosas, se impidió el acceso, el libre acceso hasta la parte más alta del cerro, donde antaño estuvo el monumento a la bandera y que ahora lamentablemente son una serie de construcciones una tras otra que le han invadido espacios muy importantes a lo que era la romería de antaño en el Cerro del Fortín. Y esto trajo como consecuencia que poco a poco no solo se limitaran los accesos, sino que inclusive se desanimaron las vendimias en esas zonas. Y en consecuencia a ello es pues lo que hemos estado escuchando en este mismo programa, de que lo que era muy hermoso antes ahora queda en el recuerdo. Bueno, pues así es el proceso de evolución. Y ahora tenemos que ver qué es lo que actualmente hay. Además de eso, qué es lo que le esperan a las fiestas de Lunes del Cerro, fundamentalmente lo que es la Guelaguetza en el futuro. Porque hay un desánimo popular, eso sí es importante. Nosotros vemos un auditorio lleno, retóricamente lleno de personas, y bueno, es hermosísimo contemplarlo así, pero de esas personas, ¿cuántas son verdaderamente gentes que subieron al Cerro del Fortín y que de alguna manera, pues tratando de revivir las hazañas de sus ancestros, podían apreciar los valles de Oaxaca, podían ir a las vendimias, podían establecer un pequeño mantel que se ponían las familias y ahí pues servían sus alimentos, las parejas se iban a buscar el refugio de algún arbolito por allá arriba con el pretexto de cortar azucenas y llevárselas a la Virgen del Carmen. En fin, todo eso ya desapareció, pero ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a contaminar eso o se sigue contaminando? ¿Qué presiones están recibiendo ahora las autoridades que pues normalmente son los responsables de organizar esas fiestas de Lunes del Cerro y sobre todo la Guelaguetza? ¿Cómo volver a motivar a la gente para que suba al Cerro del Fortín? Porque hace rato dijeron, pues es que hay que trabajar los lunes del cerro. Antes no se trabajaba, se suspendía toda la actividad en la ciudad de Oaxaca para que las familias fueran allá arriba, ¿verdad? Y ahora ya no. Pero bueno, parece ser que también es pérdida de interés y de falta de información, porque acuérdense ustedes que simplemente en este año hubo personas que se quedaron durmiendo toda una noche para poder entrar al concierto de Maná en el Auditorio Guelaguetza. Y sin embargo, no suben al Cerro del Fortín, los lunes del cerro, a tratar de revivir aquellas andanzas hermosas de nuestros ancestros. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que actualmente sucede, Conchita? ¿Qué es lo que actualmente sucede, José Demetrio? ¿Y a dónde vamos a parar? Hay algo muy importante que mencionó usted. No se tiene motivo para subir. Por lo tanto, si no tengo nada que hacer, si no voy a encontrar nada de lo que yo esperaba encontrar, ¿a qué subo? A deambular entre un tumulto de gente, arriesgándome a que se me pierdan mis pertenencias, porque pues, sabemos que aprovechan gentes de otros estados para venir a hacer su agosto
y atracar, ya sea que te sustraigan objetos. Realmente, como lo dijo desde el 2006 o desde antes, licenciado, la gente dejó de venir y nosotros lo notamos porque ya no hay comensales en la casa, como era costumbre, que bueno, pues como vive por el cerro, el tío, el compadre, el primo, el amigo, pues después de la guelaguetza le caemos a su casa por un vasito de agua y a ver si, qué nos ofrecen de comer. Ya tenemos 20 años o más que ya no sube nadie al cerro, por lo tanto, ya no hay visitas. Porque en realidad, ¿qué vamos a hacer nosotros si no hay nada que se pueda realizar? De la gente que estuvo formada en el auditorio para entrar en la primera guelaguetza, hubo un comentario muy desagradable, que el encargado de una de las puertas estaba cobrando una comisión para dejar de entrar. Y como la gente se negó a pagar, por eso se vio en un espacio que estaba vacía la parte superior del palco D. Ese es otro problema que tenemos, que ahora todo el mundo trata de obtener algo de la festividad. Y con todas estas situaciones, pues la gente que estuvo horas esperando, no tanto como los de Mana, porque a mí sí no me tocó verlos con su tiendita de campaña y una entrada del auditorio. Pero en sí ya no es una fiesta para oaxaqueños, licenciado. Eh, Somos anfitriones sin derecho a fiesta. Y eso es lo más terrible, yo creo. Porque en realidad, con los tumultos que hubo en todas las actividades que se hicieron, no solamente en una, pues realmente ya la gente grande, quien lleva niños, le piensa para Claro. arriesgarse. Oye, Porque sí, Demetrio, mande. es que acabas de decir algo que es bien fuerte y que es bien doloroso. O sea, acabas de decir que somos anfitriones sin derecho a fiesta. Y ahora sí que ahí la vamos a escribir también porque hay que seguirlo analizando, porque es una percepción de una persona como tú, que como nos lo estás compartiendo, eres vecino de la zona y vivías una dinámica en la zona que ya no se está viviendo por lo mismo. Pero decía usted, licenciada, hace un rato, pues, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos espera? Es que es un proceso muy complejo. No podemos esperar ni que solo lo defina el municipio, ni que solo lo defina el gobierno del estado, ni que solo lo defina la empresa que viene y toca la puerta y dice, pues si me dan chance de hacer mi concierto, yo lo hago, ¿eh? Y viene y hace sus conciertos, ni que solo lo definamos nosotros como habitantes de esta ciudad, que somos los que tenemos que hablar y decir qué tipo de fiesta queremos y decir si queremos tener derecho a esa fiesta o pues ya en esta vocación turística pues es el tiempo que aprovechamos también para trabajar bien duro, porque es el tiempo en que tienes tu restaurante activo, tu hotel activo, tu taxi caminando, etcétera, pero ¿cómo lo defines? Hace un rato comentábamos, ya no hay vendimia de comida ahí, porque toda se fue a otra zona y a todos estos festivales que se hicieron que del tejate, que del tamal, que del mole, que lo gastronómico, que toda la gente se fue a esos otros polos que se abrieron especialmente para evitar los tumultos. Pero sí yo creo que es algo muy, muy complejo que se tiene que analizar y se tiene que ir ajustando, como dice el licenciado, pues volver a lo que era antes, ya no, porque ni somos los mismos, pero Exacto. buscar una mejor fórmula, yo creo que sí todavía podemos hacerlo. Pues va a estar muy complicado, Conchita, porque en primer lugar, como lo dijo el licenciado, ya no hay suspensión de actividades en las empresas, en las escuelas, como era anteriormente. Por lo tanto, la gente ya no tiene tiempo. Exacto. Si a esto le sumamos los 3 años de la pandemia, obviamente hay gente que se está cuidando y otras que no se cuidaron para nada. Pero esto vino a alterar toda la organización que se tenía, tanto en las actividades domésticas como en las sociales, educativas, etcétera. Y le pegó muy duro al Lunes del Cerro. Le pegó muy duro
a la economía, pero donde más nos pegó es que nosotros ya no salimos al cerro. Subí porque tenía que ir a caminar, pero subí a las 6 de la mañana y no me volví a parar en toda la mañana con Chita. Desde la mañana vi que no había puestos. Dije, pues antes me daba gusto venir a comprar unos duraznos de la sierra, unos melecitos para comer con sal de chile o tal vez un cuajinicuil. Lo único que veo son las mismas memederas de siempre, con sus refrescos embotellados, tal vez una ollita de agua y se acabó. Y ya, desafortunadamente, esa gran fiesta, ese gran paseo ciudadano o citadino que se hacía, pues va a ser muy difícil o ya imposible de recuperar. Se tendrá que tomar nuevas medidas, pero lo más importante es que ya no es una fiesta para nosotros los oaxaqueños. Pero mira, hay otra cosa que es importante ver. Antes todo era rústico, hoy ya no. Ahora ya es todo un espectáculo. Un espectáculo que inclusive se le construyó un escenario especial para que se pudiera tener comodidad, guarnecerse de la lluvia, del sol, realizar más actividades de carácter cultural, folclórico, etcétera, duplicar el número de guelaguetzas de tanto el lunes primero como en la octava, en fin, todo eso está muy bien, ¿eh? El problema es que al momento de construir un auditorio guelaguetza tan necesario en nuestro tiempo, tan importante para precisamente conservar y promover la actividad económica del Estado, cuando menos en este periodo de un mes, que ahora se ha dado por llamar mes de la Guelaguetza, al mes de julio, pues realmente esa construcción inmensa que ahora le llamamos Auditorio Guelaguetza, y que antes fuera, pues no sé, la Rotonda de la Azucena, o como quieran llamarle históricamente hablando, vino a poner una muralla para que no pueda la gente hacer lo que antes hacía. Y sobre esos bases tenemos que trabajar ahora. Entonces, ¿cómo hacerle para que no se pierda la esencia? Eso es lo más importante, que vamos a parar esto y regresar al pasado, ya no se regresa. Lo pasado, pasado fue, y hay que describirlo, y hay que comentarlo, y hay que guardarlo, y hay que difundirlo para que lo conozcan las generaciones venideras y las actuales. Pero también hay que tomar en consideración que Oaxaca se convirtió ya no en una recoleta ciudad provinciana, sino en una verdadera, pues casi megalópolis de todo el estado, que desde luego ya está muy heterogénea en su composición étnica y en sus corrientes inmigratorias. Entonces, sobre esas bases tenemos que trabajar, pero trabajar en serio, con una finalidad importantísima: no perder la esencia de nuestra tradición, porque es raigambre cultural. Así es, y vamos a continuar con esta idea, nos vamos, ¿qué les parece? Y les invitamos para que se queden en este espacio. Estamos aquí en A Contragolpe. Pues ya estamos aquí de regreso, agradeciendo su presencia, agradeciendo sus comentarios, por supuesto. Nuestro invitado José Demetrio Quirós Alcántara, hemos platicado qué ocurrió y qué hemos perdido y qué podríamos ganar en este espacio que es el Cerro del Fortín, en la fiesta de los lunes del Cerro con su guelaguetza. Pero algo que no quisiéramos dejar de comentar, Demetrio, porque lo platicamos contigo así de manera personal, es lo que ocurre con las calendas, porque también vimos estas calles del centro histórico llenas de algo que llamaron convite, que bajaban cada viernes o durante varios días, que llenaban el centro los sábados. No estoy refiriéndome a la calenda de delegaciones, que es un momento aparte, sino a estas que trajeron por semana, y también lo que pasó y la gran decisión que tomaron en el Carmen Alto con esa calenda tradicional que es tan esperada y que es tan bella. ¿Por qué no nos platicas, Demetrio? Mira, desafortunadamente cuando
la persona que se encarga de organizar un evento no tiene los antecedentes, porque o no es del lugar o no tiene esa información, pues toman un nombre prestado de algo parecido y lo denominan de la misma manera. No sé quién tuvo la osadía de llamar calenda de delegaciones cuando realmente es un desfile. Claro. Y los convites Aquí a mi izquierda. Yo soy el culpable. bueno. A ver, corrígele, pues. Sí, bueno. Y llamarle convites a una presentación itinerante, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que era para los oaxaqueños el convite y la calenda. Actividades de carácter religioso. La primera era la invitación al novenario a todos los habitantes de la ciudad y la segunda el recordatorio que al otro día ya comenzaban los festejos en el barrio. Desafortunadamente allá por el 2000 me parece, hubo alguien que con mucha visión de negocio o comenzó a ofrecer bodas oaxaqueñas con calenda, cuando para nosotros los oaxaqueños pues nunca hemos llevado monos, no hemos llamado danzantes, ni cosas por el estilo, mucho menos chinas oaxaqueñas, ¿no? Más bien canasteras. Y ahora a toda la actividad que se haga, que vienen los Rotarios Internacionales, calenda de los Rotarios. Que se graduaron los alumnos del colegio Chimpandolfo, calenda de graduados. Calenda de los taxistas. Exacto. La madre de todas las calendas con los locatarios de la central. Qué grave estuvo esa, ¿eh? Perdón, pero No, qué grave horrible. estuvo. Sí, y debido a que pues la gente ya confunde, pues desafortunadamente quienes vivimos en los barrios no tenemos los recursos económicos ni toda la logística que se requiere para hacer un evento como estos. Y por ello, y ante, ¿cómo lo podemos llamarle? Porque en el lenguaje de nosotros, es decir, se choteó, ¿no? Se utilizó tanto la calenda que perdió su sentido original. Y por eso los vecinos del Carmen Alto, en compañía, asesorados por el sacerdote, decidieron ya no realizar calenda. Porque además la gente que viene a Oaxaca, o los mismos oaxaqueños, pensamos que las calendas son bacanales. Todo Son el mundo cantinas llega, al aire libre. exacto, todo el mundo ya llega con sus six, sus pomos de mezcal, lo que sea, y no solamente eso, hasta ese tipo de sustancias que hacen que la gente vuele. Y ya vemos que pues en las calendas que eran actividades muy familiares, donde todos los abuelitos iban con los nietos, etcétera, pues ya no puedo decir porque pues te estás exponiendo a ver desfiguros con tanto borracho y muchos motorolos que aprovechan la reunión para pues ponerse a tono y poder celebrar de esa forma su calenda, ¿no? Porque para ellos esa es una calenda, ¿no? Entonces ya el barrio dijo que pues, ya no tiene sentido, no podemos competir, se perdió la esencia de lo que era realmente la actividad religiosa de la calenda, y pues ya el Carmen Alto, pues viendo de que la cantidad de alcohol que se consume, vamos a decirlo, sí había alcohol en nuestras calendas, pero solamente donde se daba cumplimiento y te ofrecían una copa de mezcal, tal vez rompope, vino, o hay una bebida de aguardiente que se hacía aquí en la ciudad, pero eso nada más era una copita, y obviamente, pues a lo mejor había alguien que pues se llevaba con el padrino del cumplimiento y le daban 2, 3 copitas, pero no era para emborracharse. Ahora los jóvenes, en vez de entrar a persinarse a la iglesia aquí en el barrio, pues van primero al depósito por su six, por su pomo,
y hombres y mujeres a tomar, y pues obviamente esto desvirtuó totalmente el sentido de invitación religiosa de las calendas. Demetrio, y yo no sé si yo estoy mal, pero yo tengo el entendido de que para salir en calenda tienes que pagar un permiso que no es nada barato ante la autoridad municipal, y entonces como ya pagaste ese permiso, tienes el derecho, así lo percibe quien pagó su calenda, de ir tomando en la vía pública. Y entonces tenemos estudiantes que están patrocinados por las casas cerveceras, que les pagan la banda, que les pagan el servicio y que por entonces pueden salir y beber en las calles de manera que sí llama la atención. Mira, desafortunadamente, de los 570 municipios que existen en Oaxaca, el único donde no se da apoyo a las actividades culturales y religiosas es el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Fíjate. Los cobros para las calendas son bastante onerosos. Por ahí supimos que el permiso para la calenda de San Francisco de Asís antes de la pandemia les cobraron 40,000 pesos. Nada más por el permiso de la calenda. Aparte pagas vialidad, seguridad pública, protección civil y barrido, me parece. Barrido. Ajá. Sí. Y ya cuando juntas todos esos pagos, te sale más caro pagar los permisos que realizar tu propia calenda. Y entonces, pues ya mucha gente pues ha dejado de hacer las calendas de los barrios porque necesitas tener por lo menos unos, no sé, 50, 60,000 pesos para permisos. A ver, hay una cosa que creo que es importante, ya que estamos hablando de calendas, y que como bien lo defines, la calenda tiene un sentido eminentemente religioso, que obviamente también ha evolucionado, se ha vuelto más civil, y bueno, ha llegado hasta la generación como lo que apreciamos en algunos momentos dados en estas fiestas de julio. Pero, ya que hablamos de calendas, ¿qué pasa con las calendas del 24 de diciembre? En donde inclusive hubo épocas o hubo momentos en donde se les cerraron el paso a los que iban en la calenda, sobre todo los carros alegóricos, etcétera, y que además, pues algunos muy cómodamente en los templos ya no lo organizaban, por lo que necesitaban hacer una organización social de los que son asiduos a ese templo. Y era un espectáculo precioso ver cómo desfilaban 30 y tantos carros alegóricos con distintos templos, y con los faroles encendidos, con los cohetes, con la música, la banda, a veces con chirimía, en algunas otras ocasiones inclusive con un carrito que llevaba prácticamente pues lo que iba a ser el nacimiento de Jesús. En fin, era otra mística, ¿no? Era otra mística que también ya casi se perdió, ¿eh? Porque que yo sepa, ya casi no hay calendas del 24 de diciembre en el número y composición y sustancia como era antes. Desafortunadamente, lo mencioné hace rato, gente que no tiene noción de lo que se hace en Oaxaca. Ahora, para las actividades del 23 de diciembre, ponen un escenario monumental a un lado de la catedral. Ya no hay cadenas ni topes que limiten el paso. Lo que no ha dejado pasar a las calendas es ese podio ahí que ponen para que esté un grupo tocando durante el 23 de diciembre. Y de nada sirve que se liberaron los accesos si nada más puede uno recorrer la calle y te tienes que regresar de reversa. Claro, y no cumples con entrar a la iglesia, que es lo que tocaba, que es lo que tocaba hacer a quienes acompañaban la calenda, para escuchar lo que habíamos hablado de la misa de gallo. Pero pues hay mucho que observar y mucho que recordar y mucho que actualizar
y eso es lo que quisimos platicar el día de hoy contigo, José Demetrio Quirós Alcántara. Quisimos hacer esa crítica en tono positivo, porque sabemos que siempre cuando hay fiestas, cuando hay estos espacios, pues hay mucho que se puede hacer para mejorar, y agradecemos mucho que hayas aceptado platicar con nuestro público, Demetrio. Pues sí, desafortunadamente esas costumbres que amo son tan entrañables para mí que dije, no las voy a hacer porque la gente ya las tergiversó, le perdió su sentido, y mejor las guardo en el baúl de los recuerdos, en la añoranza de todo aquello tan bonito que eran nuestras calendas, las de Navidad no se digan, y que pues ahora ya cualquier cosa que se hace en Oaxaca es calenda. Claro, pues ahí nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias por tu presencia, gracias a La Mexicana, que nos ha permitido transmitir en el 570 de AM y 94.9 de FM, y gracias a ustedes por el favor de su atención. Pues no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo, y en domingo vamos a contragolpe, y sí es cierto, gracias Sobeida Toledo por tu trabajo en las redes sociales, gracias Ceder San Germán en la edición de este programa, y Soledad Alvarado Juárez por su comentario en la cultura. Bueno, pues entonces hasta el próximo domingo, un punto a las 10 horas, tienen una cita con nosotros aquí en A Contragolpe para que llevemos un mensaje más de cultura hasta sus hogares. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano, les decimos muchas gracias.